Hablar de estos temas, de esta, no es nueva la guerra, pero digamos ya más oficializada con un comunicado entre el Ministerio Público y el Congreso, y de algunos de estos proyectos que han motivado este comunicado. Tenemos a un abogado penalista que explica muy bien las cosas y está muy enterado de muchos temas de actualidad. Gracias por acompañarnos, doctor Andy Carrión. Muy buenas noches, Fernando, y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, justo oportunamente lo tenemos acá porque el comunicado ha salido hace algunos minutos, recién lo estamos leyendo y releyendo, pero usted conoce pues a los proyectos involucrados, ¿no? ¿Cuál le parece el más serio? Bueno, el más serio me parece el de la desactivación de la Junta Nacional de Justicia y que ésta sea reemplazada por la Escuela Nacional de la Magistratura. En buena cuenta lo que quieren es eliminar esta institución y reemplazarla por una que en rigor, en tanto se conforme, debe estar dirigida por los expresidentes del Tribunal Constitucional. Ellos tendrían hasta que se... Eso suena muy preocupante porque, claro, uno ve el diseño de la Escuela Nacional de la Magistratura y muchos pueden decir, no, acá sí tiene sentido, sería algo nuevo, sería algo muy profesional, sería una gran escuela, pero para que eso llegue a ejecutarse habría una transición bien complicada. Y esta etapa de transición la dirigirían quienes han sido presidentes del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Y ellos se encargarían del nombramiento eventual de todos aquellos magistrados que tendrían que cumplir o cubrir algunos puestos. Y que todos serían pues veteranos con un perfil similar, ¿no? Sí. Y muy veteranos, no habría ahí bueno, joven. Yo lo digo a pesar de mis canas, pero todos los expresidentes del Tribunal Constitucional, todos tienen de base 6 para arriba. Claro, y además hay algo importante dentro de esta reforma institucional, Fernando, y es si es que en rigor el cambiar de etiquetas o instituciones garantizaría realmente que quienes la conformen en adelante sean personas éticamente intachables, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en el ex-CNM ha habido personas que hasta el día de hoy están involucradas en diversos delitos y que en la actual Junta Nacional de Justicia... También ahí hay un consejero que tuvo que renunciar, Henry Ávila, recuerdo, ¿no? Y que está ahora investigado. Para no hablar de los inhabilitados que no han sido acusados de delitos graves, sino de lo que considera falta el Congreso. Pero también ha habido cierta irregularidad en afianzar la idea de que después de los 75 años podría seguir siendo una miembro de la Junta Nacional de Justicia, entre otros, ¿no? Porque también hay otro consejo o miembro de la Junta que se le atribuye el hecho de cercanía con la ex fiscal de la Nación. Entonces, yo creo que no es un tema de cambiar la institución, sino más bien de afianzar los filtros de elección de los miembros quienes la conforman, ¿no? Yo creo que ese sería el paso más importante dentro de esto. Claro, ahora, hay pues un gran desembalse legislativo, una farra legislativa, porque el Congreso no tiene contrapesos y está muy apuradito porque el 15 de julio máximo, están pidiendo que incluso se amplíe unos días la legislatura, no tendrían tiempo para seguir aprobando más dictámenes, y han encontrado además una armonía donde consiguen hasta 87 votos para reformas constitucionales. Entonces no quieren perder esa claro, correlación. Sí. Y además, mira, en la práctica, Fernando, si uno analiza todas las reformas que se han venido dando, estamos casi ante una asamblea constituyente, pero que no tiene participación de la elección popular, ¿no? Es un buen término, sí, pues una asamblea constituyente, digamos, facto, casual, accidentada, ¿no? Claro de facto. Que sí. Y además hay uno de los puntos de la exhortación que precisamente hace el Ministerio Público al Poder Ejecutivo, porque pareciera que este pacto no escrito entre el Ejecutivo y el Legislativo afianza que determinados proyectos de ley o leyes ya aprobadas en el Congreso de la República sean promulgadas sin el mayor análisis por parte del Ejecutivo, ¿no? La última, por ejemplo, este tema de las organizaciones políticas también que se excluyen de responsabilidad penal. ¿No? Porque, claro, en esta farra legislativa, el legislador pues martillo para otros y para él pues se trata con guantes de seda, ¿no? Entonces, que los partidos no puedan ser disueltos, que tiene cierto sentido democrático, ¿no? Porque disolver un partido donde muchos afiliados son inocentes de lo que hagan los dirigentes puede tener cierto sentido, pero hay otras limitaciones que se le pone a la penalización
de los delitos cometidos dentro de partidos. Es un tema muy sensible, Fernando, porque ya hay una experiencia incluso con el Partido de Fuerza Popular. El año pasado José Domingo Pérez solicitó con la anterior norma al juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga que suspenda de sus actividades al partido político Fuerza Popular. El juez lo que hizo fue desestimar este pedido en atención precisamente a lo que acabas de señalar, porque con la suspensión del partido político se estaría restringiendo un derecho constitucional que es el ser elegidos, ¿no? Y obviamente que el partido político es la vía, es la vía para ello, pero ya tenemos una experiencia respecto a ello. No solo eso, en realidad el tema es bastante serio y yo como un respetuoso de la política, yo no creo que un partido importante que tiene incidencia en la vida nacional pueda ser disuelto porque algunos dirigentes están, dirigentes importantes, incluyendo la número uno, Keiko Fujimori, están incursos en procesos penales, ¿no? Me parecía un exceso. Y eso es lo que en adelante ya no se va a poder hacer, porque esta reforma que ha sido promulgada el día de ayer y que ya está vigente, ¿no? Desde ayer entró en vigencia, porque también recordemos de que ya se ha producido un primer pedido en todo este caso que vincula a los casos Lavajato al partido de Ollanta-Humala, al Partido Nacionalista. Pero ahí ya no ha dado la razón el Poder Judicial al pedido de los nacionalistas. Precisamente no le han dado la razón por algo importante, porque esta norma aprobada implica un ámbito sancionatorio. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, en este caso los partidos políticos, no podrían ser disueltos, no podrían ser suspendidos de sus actividades ni liquidados o suspendidos. Sin embargo, estas sanciones son las que se aplican al final de un juicio, pero lo que sí puede suceder es de que el partido político sea, por ejemplo, multado, ¿no? Tendrá que hacer el juez, o en este caso los jueces, una evaluación de cuál es la sanción correspondiente que implica. Es por eso que los jueces el día de hoy, porque ha sido resuelto, han señalado de que esta petición formulada por el abogado del Partido Nacionalista será evaluado al momento de emitir la sentencia condenatoria, porque no es de que se le exima de todo tipo de responsabilidad al partido político. Es por eso que me ha dado el trabajo de analizar la norma, ¿no? Y, por ejemplo, no puede ser disuelta o suspendida, pero sí puede ser multada, o quizás en algún momento clausuradas algunos locales. ¿Se pueden clausurar locales? Por supuesto. ¿Y se pueden allanar locales? Ya, eso es otro tema, porque ya eso estaríamos dentro de las medidas cautelares. Y hay otra, por ejemplo, un proyecto que ha sido ya aprobado en un primer pleno, en el cual imposibilita, por ejemplo, que sean embargadas, incautadas o congeladas las cuentas del partido político. Es que en realidad que hay una guerra donde el protagonista principal del lado de la política es pues Fuerza Popular, y la Fiscalía de la Nación con sucesivos fiscales. Recuerde cuando Fuerza Popular presentó una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez. Uh-huh. Y en plena tensión, José Domingo Pérez allanó el local de Fuerza Popular, ¿no? Creo que ahí comenzó la guerra. Allanó el local de Fuerza Popular y desde ahí, Fernando, ya no ha habido una buena relación. 2017, ¿no? Más o menos. Claro, y recordará la famosa filmación del mismo José Domingo Pérez filmando a los miembros del partido Fuerza Popular que supuestamente lo intimidaban. Que le decían Samba Canuta y él resistía. Algo parecido a lo que... Ahí empezó la guerra. Y ahí empezó la guerra y desde allá no hay una buena relación. Con Patricia Benavides fue exactamente lo mismo. 7 años dura esa guerra. Porque ella empezó a imputar también a congresistas y los congresistas, así los famosos niños, por ejemplo, en base a evidencias que, bueno, se siguen investigando y no ha habido una buena relación, a pesar de que una de las imputaciones que se dan en contra de Patricia Benavides es de haber intercambiado favores con ciertas bancadas. Ahora, y la guerra tiene otra derivación que hoy día también ha sido noticia, que un juez no aceptó el pedido de la Fiscalía, en este caso presentado por el propio José Domingo Pérez, para una nueva prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Yo creo que nunca debió de formularse ese pedido y debilita un poco también la reputación del fiscal, en este caso Fernando, porque como el juez lo advirtió en la decisión que tomó el día de hoy, no había ninguna medida restrictiva en contra de Keiko Fujimori de que para salir al extranjero tenía ella que solicitar previamente un permiso al juez. Y de hecho hubo una resolución judicial que claramente lo establece, Fernando, y eso lo advirtió el mismo juez en la resolución que emitió el día de hoy. Sí, pues y el problema es que esos pedidos, que bueno, hay un poco la lógica del... ¿Qué me comenta usted como penalista? ¿Existe en el Ministerio Público
y en muchos fiscales esta lógica, yo se lo he preguntado al propio José Domingo Pérez, que me ha negado que existe esa lógica, pero yo creo que sí existe, no solo en él, sino en muchos, de pido mucho para que me den algo. Sí, esa es una lógica que no solamente se da en el ámbito fiscal, también en el ámbito de la defensa. No puede pedir que no tenga ningún tipo de comparecencia, ninguna medida restrictiva para que eventualmente le impongan uno o dos de todas las posibilidades. Pero en la diligencia que ha sucedido, lo que estamos comentando, pues yo creo que ha habido un apresuramiento por parte del fiscal José Domingo Pérez, que se demuestran en concentrar pedidos que van a ser infructuosos en lugar de concentrarse en el fondo del asunto, más bien, ¿no? Que lo que preocupa que ya va a iniciar. Es que en casos emblemáticos con personajes muy conocidos como ellos, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori, si hay un abuso, un exceso o algo polémico, sirve de coartada para estos dictámenes. Y como que justifica esta narrativa de la persecución irracional en contra de un partido político, de los miembros que la conforman. Entonces yo creo que este pedido, bueno, ya el juez lo ha decidido, el mismo fiscal que ha peticionado ha señalado de que va a apelar. Sin esos pedidos no tendrían vuelo o no se presentarían estos proyectos. Claro, ¿no? Y es más, hablando también de las organizaciones criminales, pues también ha habido cierto abuso por parte de los fiscales, Fernando, de calificar ya todo tipo de delitos en coautoría como organización criminal, ¿no? Recordemos el caso de PPK, ¿no? Él lo incluyeron, luego estuvo su secretaria, su chofer, tenías 3 y ya es una organización criminal. Según dicen los fiscales que según la Convención de Palermo, de 3 a más y es organización criminal. Sí, pero vaya que se identifiquen a 3. Pero exigen ciertos presupuestos de mayor sofisticación, ¿no? La coordinación entre sus miembros, la repartición de roles, una finalidad ilícita, la comisión permanente de delitos. Entonces yo creo que hay responsabilidad por parte del Congreso porque de alguna manera debilitan también la lucha contra organizaciones criminales, pero también por parte de quienes han hecho un mal uso de esta figura, ¿no? Y los que cosechan con esto y los que ganan son las verdaderas organizaciones criminales que nacen y viven solo para el mal de narcotraficantes, mineros ilegales. Son los mayores beneficiados, ¿no? Porque si se eleva también la valla o el estándar de la calificación de una organización criminal, pues veamos quiénes eventualmente van a ser beneficiados. Y por ejemplo, es esta ley que habla de los allanamientos y hubo una interpretación primera, y yo creo que apurada, de que ya no se podían hacer allanamientos porque había que avisar al abogado y eso pues era alertar a los cacos. Sí, no era tan radical la interpretación, ¿no? Porque se había asentado esta narrativa, recordarás tú cuando salió ello de que tenían que necesariamente avisar al abogado o al afectado y sin ellos no podía realizarse ningún tipo de diligencia. Y eso no es así, ¿no? O sea, lo que sucede es de que sí, en efecto, tiene que estar presente o bien el afectado o el abogado de la causa. Se puede seguir allanando por sorpresa. Eso lo vi con el fiscal Jorge Chávez Cotrinas, que es el encargado de las fiscalías de todas las fiscalías que crimen organizado, ¿no? Y sí, y él reconoció que que sí podían seguir allanando con sorpresa, pero estaba muy fastidiado porque esto como que les limita a la capacidad de allanar hasta que venga el abogado y como que daría a entender que tienen que quedarse, allanan y tienen que quedarse quietos hasta que venga el abogado. Y el abogado puede demorar días, horas. O no presentarse simplemente y no sé, por eso no tendría que para frustrar, ¿no? Y no por eso podría frustrarse esta diligencia que es ordenada por un juez además. Entonces eso tendría que ser precisado o replanteado, pues, ¿no? Yo creo que sí, porque da lugar a confusiones, ¿no? Sobre todo quienes aplican ello, quienes solicitan este tipo de medidas como los propios fiscales. Y son ellos quienes tendrían que viabilizar que el allanamiento, es decir, el efecto sorpresa, que claramente el íter, lo medular de este tipo de diligencias, aún siga permaneciendo y que mientras allanan, pues es natural que tengan que dar aviso a los abogados o a los afectados. Usted como abogado penalista defiende a mucha gente con diversos grados de culpabilidad y de responsabilidad. Y claro, debe tener un ADN garantista, ¿no? Que tienen que cuidarse el debido proceso, la presunción de inocencia y todo, pero cuando estamos ante una inseguridad que escala y una corrupción que escala, se puede ser un poco más severo. Es que esa es la filosofía política que se aplicó también con Bukele, Fernando, porque ante el incremento, yo diría preocupante, dramático de la inseguridad y del crimen,
pues lo que la población en sí se pregunta es por qué tendríamos que garantizar ciertos derechos y cuando todos deberían estar presos no 24 horas, ¿verdad? Sino más bien 7 días, un mes, flexibilizando las propias garantías de los ciudadanos. Yo creo que aquí debe de hallarse un punto medio, ¿no? No necesariamente siendo un radical y apartarse de las garantías propias que informa la Constitución, puede uno garantizar la lucha contra el crimen organizado, sino más bien garantizándola, sí, pero de alguna manera también flexibilizando. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, no puede una persona que es extranjera estar detenida únicamente 48 horas, porque en la verificación se requiere, por ejemplo, solicitar información al extranjero, hacer constataciones propias de los antecedentes que pueda ostentar de cara a viabilizar un pedido, por ejemplo, de detención preliminar o de prisión preventiva. Entonces, los plazos, si bien es cierto, son un poco exiguos que establece el Código Procesal, podrían eventualmente ampliarse de tratarse de la imposibilidad de la consecución de información. Última pregunta. Se viene el juicio de Keiko, que no va a ser el juicio del siglo, sino un juicio que podría durar un siglo. Son solo como el control de 7.000, 8.000 acusación, páginas. 2 años, Fernando. Solo el control de acusación. En idas y venidas. En idas y venidas, hay en múltiples ocasiones devolvieron la acusación. Y estoy dudando si va a empezar en julio, como han dicho. Sí, porque mira, como hay tantos imputados, pues lo primero es notificar de manera adecuada, puede frustrarse. Hay más de 1.000 testigos planteados por la Fiscalía y 800 y algo planteados por la defensa. Y documentales, ni qué decir, ¿no? Y peritajes. Documentales se refiere a digamos, a pruebas, para... documentos que tienen que garantizar el contradictorio dentro de la propia, o la oralización y el contradictorio dentro del propio juicio. Si ya han durado 2 años, Fernando, la etapa de control, purificación, filtro de la acusación, pues la proyección es quizás el doble como mínimo para que un juicio salga Y adelante. mientras tanto, Keiko Fujimori, principal acusada en ese caso, puede ser candidata. Puede ser candidata y ahí quisiera... Y eventualmente presidenta. Y ahí quisiera incorporar otra reforma también, que es el tema de la imposibilidad en 10 años de que postulen las personas que han sido condenadas por un delito doloso, ya sea de asesinato, de narcotráfico o algunos otros. Esta ley que se llama Ley Antauro, ¿no? Para que él no pueda postular, que ahora ya está en debate también. Sin embargo, veamos si es que en el caso de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori se obtiene hasta antes de las elecciones alguna sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, pero con los plazos que estamos analizando y con es un poco juicio probable. tan largo es muy poco probable. Es poco probable que ello suceda. Muy poco probable. La política definirá si ella es candidata y si lo fuera, ¿qué chance tiene? Y el caso de Martín Vizcarra, que está inhabilitado. Tiene ya 2 inhabilitaciones, Fernando. Así es que es ya, yo diría, altamente improbable de que él pueda, a través de algún recurso judicial, dejar sin efecto estas ¿algún recurso judicial podría ordenar? Es muy poco probable. Que no valga esa inhabilitación. Porque ya tiene 2 inhabilitaciones, Fernando. Entonces, él tendría que luchar constitucionalmente que se anulen ambas, pero yo lo veo altamente improbable. Sin embargo, él sigue desplegando actividad política, quizás para apuntalar su propia organización, porque también es importante, entiendo, para sus fines políticos colocar congresistas. Porque es otra ley, ¿no? Quien tiene problemas judiciales y es político, también como que se siente obligado a seguir siendo político para decir que la persecución no es por temas judiciales, sino por ser político. Claro, ¿no? Y que es un círculo vicioso. Exactamente, Fernando, ¿no? Y que los enemigos políticos son los que más bien están detrás de estas causas judiciales. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Fernando. Muy buenas noches. Y nos vemos entre una pausa con